Bueno, lo anunciábamos recién, vuelta al mundo en un fin de semana que sigue siendo agitado. Las movilizaciones contra el racismo se mantienen en las calles de Estados Unidos y despiertan también simpatía en muchos otros países y ciudades. Bueno, la semana pasada hubo movilizaciones en ciudades como Ámsterdam, París, Londres, Berlín, y este fin de semana también hubo renovadas protestas. Vamos a empezar a contar qué pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, a pesar de la respuesta represiva de Trump, bueno, que ya además se tradujo en 10.000 manifestantes detenidos hasta el viernes pasado, bueno, millones siguen saliendo a las calles. Son las protestas más importantes que hay en décadas. Una verdadera rebelión nacional que no se esperaba, bueno, principalmente la clase dominante estadounidense, y que tienen importancia porque se dan, bueno, justamente, ¿no?, en el corazón del imperialismo, en el marco de las próximas elecciones presidenciales, porque ponen al descubierto también las bases racistas del sistema estadounidense, porque tienen como protagonista a la juventud, que está jugando un rol muy importante y que además, bueno, ve la necesidad de transformar esta situación, hablando incluso de socialismo, y porque despiertan mucha simpatía en muchos países. Estuvimos hablando con Julia Wallace, que es nuestra corresponsal de Left Voice, junto con otros corresponsales también, y escuchemos qué nos contaba de estos días, de este fin de semana en Estados Unidos. Hola, me llamo Julia Wallace, soy parte de Left Voice, estoy reporter en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Ya tenemos muchas demostraciones por Black Lives Matter en todas las ciudades grandes y pequeñas en Estados Unidos. Ahorita tiene 10.000 personas en muchas ciudades como en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Filadelfia y Washington, D.C., en otras ciudades en todo el país. Bueno, Julia también nos contaba que en el Consejo de Minneapolis se anunció este domingo, se va a tratar el tema hoy, el posible desmantelamiento del Departamento de Policía. Y bueno, y la idea de establecer un sistema controlado por la población, muy polémico. Siguieron las manifestaciones en este marco. El anuncio, bueno, se hizo justamente en el marco de las protestas, y escuchemos cómo analizaba Julia esta situación. El Partido Demócrata y muchos alcaldes si quieren cooptar el movimiento. Por ejemplo, si tenemos un voto muy histórico en Minneapolis. Minneapolis es una ciudad, la policía Derek Chauvin mató a George Floyd. La vota es para volar el departamento de la policía. Las demostraciones son muy combativas en Minneapolis y en todas las ciudades en Estados Unidos, y también otras manifestaciones en todo el mundo. Somos organizados con la prensa revolucionaria y socialista de Left Voice y solidaridad del movimiento proletario y grupos oprimidos. Bueno, muy clara, Julia. Ahí te quería agregar que vi que hace un ratito tuiteó Trump, por supuesto, en contra de todas estas medidas de intento de desmantelar la policía. Y también leí que el alcalde demócrata de Minneapolis es uno de los que se opuso también a esta medida y que fue abucheado. Se supone que los 9 votos que habrían tenido en el Consejo serían suficientes para que el alcalde no lo pueda derribar, digamos, vetar. Pero Claro. bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, tienen mayoría, pero bueno, acá hay un tire y afloje de, bueno, republicanos, demócratas, bueno, y justamente no se trata solamente de qué pasa en la localidad, digamos, ¿no? Pero bueno, como les decía, las protestas se fueron extendiendo, contagiando a otros países, donde hay expresiones de solidaridad, pero también donde lo que venimos viendo es un fuerte cuestionamiento a un racismo que es estructural también en muchos otros países, digamos, ¿no? En general a este sistema, digamos, ¿no? Pero lo que hay de cuestionamiento también es eso, y Alemania es, yéndonos a Europa, donde las manifestaciones vienen siendo también muy masivas. Alemania es uno de esos países donde viene habiendo manifestaciones muy grandes. El viernes las manifestaciones fueron enormes, el sábado se sumaron nuevas manifestaciones en distintas ciudades, hubo varios detenidos, y estuvimos charlando con nuestro corresponsal Andrés Garcés de Clase Contra Clase, uno de los diarios que es parte de la red de la Izquierda Diario. Escuchemos qué nos contaba. En Alemania, el día sábado hubo manifestaciones masivas en solidaridad con las protestas contra la violencia policial en Estados Unidos. Más de 200.000 personas, en su gran mayoría jóvenes, se movilizaron en Berlín,
Hamburgo, Múnich y otras ciudades. En Hamburgo, la policía desalojó violentamente la manifestación, atacando con gas pimienta, lanzaguas y hasta caballos. En Berlín, detuvieron a 93 jóvenes, en su gran mayoría negros e inmigrantes. El público en las manifestaciones es bastante amplio, va desde liberales hasta la izquierda radical. Por el momento, les une la demanda por Black Lives Matter y por justicia por George Floyd. Sin embargo, se actualiza y se profundiza el debate acerca del racismo estructural en Alemania, que por último se había abierto en febrero con el atentado racista en Hanau, donde un fascista asesinó a 9 inmigrantes. La respuesta del gobierno ha sido de minimizar el problema del racismo. No se reconoce el racismo institucional en el Estado, ni se reconoce que se han encubierto cientos de atentados racistas y que la misma policía también ha asesinado a varios inmigrantes. No se puede decir con claridad cómo se va a desarrollar este movimiento, pero los efectos sociales de la pandemia, con la población inmigrante especialmente golpeada por la precarización, junto a la revelación del racismo estatal en Alemania, pueden ser un paso para la radicalización de la juventud. Bueno, clarísimo, Andrés Garcés, corresponsal de La Izquierda Diario en Alemania, del grupo Clase contra Clase. Pero como decía, bueno, también en otros países, bueno, este ejemplo se empieza a masificar. Inglaterra es otro de los países donde venimos viendo manifestaciones enormes. Así que bueno, vámonos a Inglaterra y escuchemos qué nos contaba nuestra corresponsal, Alejandra Ríos, también desde Gran Bretaña. Y el sábado hubo una movilización de decenas de miles de personas en Londres, frente a la Casa de Gobierno, y la composición es sobre todo jóvenes, pero jóvenes tanto blancos, negros, diferentes minorías étnicas, y había tanto estudiantes como docentes, abogados de distintas profesiones. Antes de empezar a marchar, los manifestantes se arrodillaron durante un minuto como señal de respeto a George Floyd. Y las movilizaciones terminaron, luego de varias horas, terminaron con algunos altercados con la policía. El domingo hubo movilizaciones en Londres, esta vez frente a la Embajada de Estados Unidos. También hicieron un minuto de silencio como señal de respeto. Y en las máscaras, muchos activistas tenían máscaras negras que decían, escrito en blanco, el racismo es un virus. Bueno, esa era Alejandra Ríos. Y recordemos que también lo que decíamos al comienzo del programa, ¿no? Los símbolos de próceres que son parte de la historia del racismo y la opresión de los distintos países también están muy en cuestión, parecen ser un sello de estas movilizaciones. Y Alejandra también nos hablaba de esto, bueno, lo anunciábamos, lo comentábamos, el caso de Edward Colston, la imagen que se hizo rodar por las calles hasta llegar al puerto. Escuchemos cómo lo relata Alejandra. Unas 10.000 personas que se movilizaron en Bristol. Y en esa ciudad hubo un hecho político que hoy, bueno, desde ayer se recorre todos los medios, por lo menos en este país, y los activistas derribaron una estatua de Edward Colston, que era un comerciante esclavista. Este comerciante era originario de esa ciudad, y él se dedicaba, una de las principales figuras en la compañía de transporte de esclavos que, o sea, llevaban desde Bristol mercancías al oeste de África, desde ahí los cambiaban por esclavos y los llevaban a América. Fue uno de los negociantes más importantes, y su figura, que está hay un hall que lleva su nombre, esta estatua y otros símbolos, viene siendo muy polémica, muy polémica desde muchos años, y hay una campaña, o había una campaña para quitar la estatua de ahí.
de donde estaba en Bristol. Sin embargo, los manifestantes derribaron la estatua y la arrastraron hasta el puerto y la tiraron al río Avon, que es el puerto desde donde salían los barcos. Bueno, esto que contaba Alejandra también se repite además en muchas otras localidades. En Escocia, por ejemplo, también hubo movilizaciones y algo que ella contaba es que muchas calles que llevan nombres de próceres y figuras muy emblemáticas del racismo y la opresión también fueron intervenidas, se cambiaron sus nombres. Bueno, algo, como decía, ¿no? Un acto de justicia simbólica ante estos símbolos que representan las raíces de la opresión en distintos países. Y donde, como decía, ¿no? La juventud y también los inmigrantes en Europa están jugando un rol muy protagónico. Escuchemos esta última reflexión que hacía Alejandra sobre el tema. Como vemos, las movilizaciones siguen aumentando a pesar, por supuesto, de las amenazas del gobierno, que como vemos han enviado las fuerzas represivas en todas las movilizaciones y también amenazando a las personas y intimidándolas con el hecho de que se está rompiendo el confinamiento. Bueno, y hay un paneo, digamos, de algo que también tuvo otras expresiones, hubo famosas, estuvo Madonna en las movilizaciones de Londres, el artista Bansky que se hizo una imagen que circuló muchísimo, se viralizó, no sé si la vieron, de una imagen... La vi bastante en Instagram, sí, se levantó bastante. Con una vela quemando la bandera estadounidense y cuestionando, ¿no?, que se trata de una cuestión estructural. Pero vamos ahora al Estado español, porque ahí también hubo movilizaciones muy masivas cuestionando la violencia policial, cuestionando, que había una consigna que me parece muy importante destacarla: ningún ser humano es ilegal, porque también ahí el cuestionamiento a la situación que viven las personas inmigrantes es muy clave. La ley de extranjería, una ley sumamente racista que está en cuestión. Estuvimos charlando con Josefina Martínez, que también es corresponsal de La Izquierda Diario en el Estado español, y escuchen lo que nos contaba. La ola de manifestaciones antirracistas y de solidaridad con el movimiento Black Lives Matter también ha llegado al Estado español. Ayer se vivieron manifestaciones enormes en las principales ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Oviedo y muchas otras. La solidaridad con el movimiento en Estados Unidos se suma al grito de que el racismo también mata en Europa y que el racismo también mata en el Estado español. El gobierno supuestamente progresista del PSOE junto con Podemos intentó poner un cupo de no más de 200 personas, pero esto fue claramente desbordado, porque llegaron miles de manifestantes, no solo migrantes, sino muchísimos jóvenes, trabajadores precarios, estudiantes, que están hartas de la violencia policial, que están hartas de la precariedad laboral y de la precariedad de la vida. Hoy la derecha está haciendo una campaña brutal contra los manifestantes, diciendo que son responsables si surge un nuevo contagio, pero a esta gente no le molesta cuando miles de trabajadoras y trabajadores se tienen que hacinar en los metros para ir a trabajar, o cuando los migrantes africanos trabajan en el campo sin condiciones de seguridad. Más allá de lo que digan, el movimiento realmente es impresionante. Van a seguir hoy las manifestaciones frente a los hospitales por la sanidad pública y parece que esto recién comienza. Bueno, clarísima Josefina, esto recién comienza, dice. Hubo también movilizaciones en Francia, donde se continuaron las movilizaciones, porque recordemos que ya hubo la semana pasada también movilizaciones que además fueron reprimidas. En Italia, en Roma, siguieron las manifestaciones también. Y de este lado, en Brasil, por ejemplo, también hubo movilizaciones muy importantes. Contra el racismo y contra el fascismo también fueron convocadas en rechazo al asesinato de Floyd y también en rechazo a la situación que está viviendo la juventud en Brasil, en rechazo al gobierno de Bolsonaro y a las medidas que viene tomando como venimos reflejando, ante la pandemia y ante la crisis que genera. Estuvimos charlando con Tiago Flamé, que es también corresponsal de Izquierda Diario en Brasil, y escuchen lo que nos contaba.
Olá, buenos días. Acá es Thiago Flamé, de Izquierda Diario de Brasil. Ayer domingo hubieron importantes movilizaciones en varias provincias del país, desde el sur hasta el norte. Nos movilizamos para protestar contra el gobierno de Jair Bolsonaro en movilizaciones antirracistas y antifascistas, también inspiradas por el movimiento en los Estados Unidos. Hubieron detenidos en San Pablo, en Río, en Belén, pero hubo pocos enfrentamientos con la policía. El Estado no tuvo la política de reprimir estas manifestaciones y fueron muy importantes las manifestaciones este domingo porque por primera vez, desde que empezó la pandemia, la juventud, trabajadores precarios, la izquierda tomó la calle para protestar contra el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Ya hubieron manifestaciones domingo pasado, pero este domingo fueron mucho mayores y más extendidas a nivel nacional y muchísimo mayores que las movilizaciones que estaba haciendo el presidente Bolsonaro. Así que cambió bastante el clima del país y esperamos que ese movimiento siga, se profundice y que el próximo domingo hagamos manifestaciones aún mayores de lo que los miles que se movilizaron este domingo. Bueno, la idea era poder hacer un raconto de lo que fue este fin de semana. Venimos haciendo una cobertura muy intensa desde La Izquierda Diario. El sábado, bueno, un nuevo programa internacional que venimos emitiendo todos los sábados a las 14 horas, que lo pueden ver también. Bueno, que en esta emisión está centrado en Estados Unidos, sí, muy interesante, con muy entrevistas interesante también a académicos, además de los corresponsales de Left Voice, por supuesto. Exactamente. Así que bueno, recomendarles que lo vean, que lo sigan. Estados Unidos sigue en llamas, la crisis que abrió es de mucha profundidad, una rebelión nacional que sorprendió, como decíamos, a la clase dominante estadounidense, pero que también está contagiando a otros países, a activistas en otros lados, a millones de personas en otros lugares del mundo, y la idea era reflejar un poco esa situación que, como bueno, indican todos los corresponsales y protagonistas, es solo un eco, el inicio, digamos, de una llama que se encendió y que habrá que ver cómo se continúa. Así que bueno, vamos a seguir minuto a minuto estas acciones y vamos a seguir reflejándolas desde La Izquierda Diaria. Sí, muy bueno el informe, Sol, y además creo que es importante destacar la información de primera mano que pueden encontrar acá en La Izquierda Diario Multimedia y en toda la programación de primera mano con corresponsales desde el lugar de los hechos en muchos países. Y pueden seguirlos también en sus redes sociales y buscar las páginas de los distintos países, Alemania, Francia, Brasil, Chile también, bueno, que hoy no llegamos a reflejarlo, pero hay mucha información para seguir internacional.